Muy bien, para el argumento del cerebro en la cubeta, entonces el autor presenta lo que se llama el principio de cierre, es decir, le toma la vía formal para presentarlo porque le parece a él mucho más claro y más evidente. El principio de cierre para el conocimiento, para el saber, ¿no es cierto?, está representado por esta fórmula que a ustedes les resultará muy familiar porque es el modus ponens. Fíjense, P implica Q, consecuencia Q, ¿no es cierto? Pero acá lo que quiere hacer él es ponerlo en el contexto de un individuo A que conoce, que es ese. A es el individuo y ese el conoce. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee al revés. Acá dice SAP, pero en realidad es A sabe que P. Si A sabe que P y A sabe que P implica Q, ¿no es cierto? Se supone que A conoce las consecuencias de esto, ¿no es cierto? Entonces la conclusión es que A también sabe que Q, ¿no es cierto? Acá, justamente, lo de las consecuencias de una proposición se supone conocido. Es una práctica habitual expresar los principios utilizando la lógica, dice él aquí. Entonces, el principio de cierre dice que la transición desde algo conocido a algo que se sabe que es una consecuencia de lo conocido no nos lleva nunca más allá del área cerrada del conocimiento, ¿no es cierto? Esto es por relación al escepticismo local. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el cerebro en la cubeta? Pues recuerden que lo que se pretende mostrar aquí es que si usted no puede probar como punto de partida, usted no puede probar que no es un cerebro en una cubeta, ¿no es cierto? Si usted no puede probar eso, entonces no puede, todo lo que continúa de eso no se puede saber. Es decir, sería algo así como el conocimiento fundamental. Y primero es saber que no somos un cerebro en una cubeta. Si no podemos probar eso, y bueno, todo lo otro que decimos saber, no lo sabemos. Entonces, no sé, es como poner en cuestión el propio instrumento con el cual decimos que sabemos las cosas, ¿no es cierto? Que sería nuestro cerebro en este caso, la representación de nuestro cerebro. Claro, ¿y esto cómo se conecta con la fórmula? Bueno, es un modus tollens, es decir, fíjense acá, si A no sabe que Q, ¿no es cierto? Si A no sabe que no es un cerebro en una cubeta, pero A sabe que si estuviera leyendo, ¿no es cierto?, entonces no sería un cerebro en una cubeta, pero no sabe que no es un cerebro en una cubeta, entonces tampoco sabe que está leyendo, o sea, no puede saber nada, ¿no es cierto? La negación del consecuente niega el antecedente, ¿no es cierto? Por tanto, dice acá, parece mostrar que en general cuando no sabemos que no somos cerebros en una cubeta, tampoco podemos conocer ninguna proposición P respecto a la que sí sabemos que, si fuera verdadera, no seríamos cerebros en una cubeta. ¿Está bien? Es decir, lo voy a marcar esto, a través del tollens se hace claro que este desconocimiento, ¿no es cierto?, de si somos un cerebro en una cubeta o no, ¿no es cierto?, carcome o digamos, derrumba todos los otros conocimientos de los que decimos estar seguros. Entonces, fíjense acá, hay multitud de argumentos ligeramente diferentes, por ejemplo, la versión cartesiana que considera Q como la proposición estoy soñando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si A no sabe que está soñando, perdón, A no sabe que está soñando, pero si estoy caminando, ¿no es cierto?, entonces no estoy soñando, estoy en la realidad. Pero como yo no sé que no estoy soñando, entonces tampoco puedo saber si estoy caminando o no estoy caminando, ¿no? Como dice él acá, en la primera de las meditaciones, Descartes argumenta que en la medida en que no se sabe que no está soñando, no conoce ninguna proposición P respecto a la cual sí sabe que, en caso de que fuera verdadera, no estaría soñando, ¿cierto? Esto le pasa a mucha gente que está soñando. Por ejemplo, dice, no puedo estar soñando, porque todo lo que estoy viviendo es muy real. Bueno, pues cuando uno está en la realidad tampoco puede probar que no está soñando, ¿no es cierto? Y entonces eso atacaría. Bueno, esto lo llevaría a ustedes a pensar en una prueba. Yo gustoso la voy a escuchar, que me prueben a mí de que ustedes no son un cerebro en una cubeta, o si quieren ponerse más clásicos, más cartesianos, probarme que no están soñando. ¿Mm? Y eso, digamos, sería el punto de partida para que después yo pueda entender que ustedes me digan que el resto de las cosas sí las saben.
Muy bien, el argumento del error es muy interesante. Dice que el artículo todos hemos cometido error, incluso en áreas en las que podemos sentirnos completamente confiados. Por ejemplo, simples equivocaciones o matemáticas, en matemáticas. Y no hay nada en la situación presente a lo que podamos señalar para que nos revele que esta situación no es una de aquellas respecto a las cuales podemos estar equivocados. No podemos decir qué hay en ella que la haga diferente a las situaciones en las que sí hemos cometido errores. ¿Se dan cuenta? Hay así como una imposibilidad o una distinción de parte del sujeto cognoscente, ¿no es cierto? Lo cual lleva naturalmente a una suspensión, van a ver ustedes, que puede ser caracterizada como escéptica, ¿no? Dice a continuación, aquí, dado que en este tipo de situaciones no había conocimiento, ¿cómo podemos decir que ahora sí lo hay? No podemos dar ninguna razón por la que la nueva situación es mejor a este respecto que una cualquiera de las antiguas en las que estábamos equivocados. Claro, creíamos estar seguros, pero no. Y la pregunta es, ¿cómo estamos seguros de que ahora estamos en lo cierto? Si ayer estábamos seguros de que estábamos en lo cierto y resulta que no lo estábamos, ¿cómo podemos estar ahora seguros de que estamos en lo cierto? Si no teníamos un criterio ayer, tampoco lo teníamos hoy. Bueno, ese es un poco el argumento del error. ¿No es cierto? Acá hace un buen análisis, dice que este argumento se proyecta desde el principio de de lo universable del juicio, lo que él llama acá universalizabilidad o lo que es universalizable o no. Por ejemplo, ustedes ayudan a un abuelito a cruzar la calle, entonces la máxima de esa acción puede ser universalizable. Y a partir de ahí considerar que son buenas todas las acciones similares. Pero el tema es cómo considero yo aquello que es suficientemente similar, como dice acá. Bueno, hay un planteo muy interesante, léanlo para poder discutirlo. En definitiva, basado en ese argumento, el argumento del error apunta a que es muy difícil, del mismo modo que es difícil en la ética, determinar si una acción es tan buena como otra, ¿no es cierto? Existe esta imposibilidad. Esto se proyecta en todos los ámbitos y resulta muy difícil poder saber si estoy en lo correcto hoy, porque ayer creía estar en lo correcto y no lo estaba. Entonces, ¿cómo hago ahora para estar seguro de que estoy en lo correcto? Bueno, aquí dice acá, por lo que mi aceptación de que ayer por la mañana no sabía, ¿no es cierto?, me impide afirmar que hoy sé. Claro, pues yo tengo que llegar a la conclusión de que lo que yo creía ayer saber no lo sabía en realidad. Está bien, pero si niego lo de ayer, entonces tengo que aceptar que no tengo cómo saber que hoy lo sé. Bueno, ahí se centra el argumento escéptico. Uno de los modos para afrontar esta situación del argumento del error es lo que dice aquí, ¿no es cierto?, en la página 28. Si reconozco que alguna vez me he equivocado al afirmar que había que P, dice, ya no puedo saber que P nunca, a no ser que muestre alguna diferencia relevante, ¿no es cierto?, entre las dos situaciones. Y nadie puede decir de mí que sé en un caso y no en el otro, porque por todo lo que sé estoy equivocado en ambas ocasiones. Es decir, la diferencia relevante puede ser, por ejemplo, cuando ustedes son capaces de mostrar que ayer no sabían por tal situación y que en ese caso tampoco van a saber ahora, o que la diferencia es tan contundente que ustedes pueden probar dónde estaba el error ayer, ¿no es cierto? Al final de la página 28 establece un paralelismo con el argumento del cerebro en la cubeta, ¿no es cierto? Parece que considera aquí que el punto de partida es el mismo en ambos, pero que luego se separan, ¿no es cierto? Esto está explicado aquí. Acá dice la diferencia entre los dos argumentos parece estar en el camino que toman a partir de ese punto, ¿no es cierto? El primero sería de la verificación de que no sé si mi cerebro está en una cubeta o no, y el otro en el caso de que cometí un error, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, el primero, ¿no es cierto?, el del cerebro en la cubeta, utiliza este principio para mostrar que nadie sabe nada de lo que se sepa que, si fuera verdadero, no seríamos cerebro en el interior de las cubetas, así lo que vimos antes. Y el segundo, el del error, argumenta de un modo más general que, dado que hemos cometido errores, o los cometeríamos en casos similares, ahora no conocemos, porque no existe este criterio
que con claridad nos permita discernir. O sea, en ese sentido, el escéptico encuentra un punto fuerte para su crítica, ¿no? A continuación da un detalle comparativo también que aclara la situación. Dice: quizás sea posible apelar a los movimientos iniciales del argumento en favor de que no tenemos ninguna justificación para creer que no somos cerebros en cubetas. En aquel caso afirmábamos que, si nada en nuestra experiencia podría contar como evidencia de que no somos cerebros en una cubeta, no podríamos decir que la creencia en que no lo somos está justificada, ¿cierto? Ese es un punto importante. El escepticismo acá lleva a la suspensión de P o no P, ¿cierto? Yo no sé que no soy un cerebro en la cubeta ni lo contrario, ¿no es cierto? Ninguna de las dos cosas, ni P ni no P. Entonces, la creencia carece de justificación porque no podemos señalar nada que sugiera si somos o no cerebros en cubeta. Acá lo dice. Del mismo modo, en nuestro caso podemos decir que la creencia carece de justificación porque nada de lo que podemos señalar sugiere que se trata de una situación en la que la creencia es verdadera, más bien que una de las situaciones indistinguibles por nosotros, por supuesto raras, en las que es falsa, ¿no es cierto? Estoy en el argumento del error. Si este movimiento es adecuado, nuestro segundo argumento escéptico, es decir, el del error, ataca la noción de creencia justificada, ¿no es cierto? Al menos como lo pueda hacer el primer argumento, ¿no es cierto? De hecho, más aún, puesto que es más global, es decir, que el argumento del error ataca la creencia justificada. Pues yo ayer creía justificadamente que P y resulta que hoy sé que no, entonces ¿cómo sé ahora que lo que tengo es una verdadera creencia justificada? ¿No es cierto? Pues es mucho más global que el del cerebro en la cubeta, que parece que, como ya habíamos leído, ataca concretamente este conocimiento particular del cual se está tratando. Muy bien. Pasamos ahora a la justificación de los argumentos a partir de la experiencia, ¿no es cierto? Es decir, este sería el tercer argumento escéptico, lo cual, cuando se habla de experiencia, digamos, no es algo nuevo, ya está de algún modo presente en estos dos argumentos el hecho de que hay fuentes de conocimientos que tienen que ver con experimentación, con observación, ¿no es cierto? Y con la justificación, como en el caso del argumento del error. Pero acá lo va a concentrar más en la noción de experiencia, y esto va a ser tema específico más adelante. Acá lo que va a hacer es hacer emerger, surgir el problema, y después más adelante vamos a analizar, digamos, de un punto de vista epistemológico, qué significa la experiencia, la observación y cómo se construye. Entonces avanzamos ahora con la justificación de los argumentos a partir de la experiencia como el tercero de los argumentos escépticos.